Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Luz Adriana Calvis Cardona. Yo soy estudiante de primer semestre de la maestría en educación. Y en la mañana de hoy les voy a contar un poquito sobre los conceptos, la relación que existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas. ¿Sí? Tema tan importante, fundamental e indispensable pues en los procesos de educación y formación de todos nuestros estudiantes. El proceso de aprendizaje, como su nombre lo indica, pues es un proceso muy complejo, ¿sí? Desde las bases biológicas hasta las culturales, hasta las sociales y emocionales, ¿cierto? Todo viene encadenado, todo viene estructurado, pero lo que sí es importante decir y resaltar es que en él intervienen diversos mecanismos que tienen en común lo del tema de la base biológica, como la actividad molecular de las neuronas y la actividad de los circuitos neuronales. Sin esto no sería pues posible el aprendizaje y el conocimiento. Es importante decir que los impulsos eléctricos, los receptores de la información, pues juegan un papel fundamental desde que nacemos, ¿sí? Hasta que crecemos y hacemos todo el proceso educativo desde la preescolar, la primaria, la secundaria, la universidad y también pues el tema de procesos formales e informales. El cerebro es un cuerpo funcional, ¿sí? De acuerdo pues a unas lecturas que realicé, formado por 100.000 millones de neuronas, de células, perdón, llamadas neuronas, ¿sí? Entonces estamos rodeados de este tipo de componentes que nos ayuda al tema del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso en el que se adquieren capacidades, habilidades, información, en las cuales se almacena en la memoria. ¿Sí? Todo esto pues tiene correlación. Y es importante también resaltar que se basa pues a través de experiencias y de vivencias. El aprendizaje es importante pues resaltar que se aprende haciendo. ¿Sí? Yo no solamente aprendo sentada en un escritorio leyendo, sino que también haciendo como parte de mi vivencia, como parte de mi ritual diario, ¿sí? Sea cualquier tipo de aprendizaje académico, social, cultural. Es mucho más fácil hacer esa conexión neuronal de acuerdo con la vivencia que yo vivo cada día. Hay algo muy interesante que me pareció en el tema de la base biológica que estuve leyendo e investigando, que es el tema del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿sí? Se dice que el tema del hemisferio derecho tenemos el tema de la intuición, la imaginación, el sentido artístico, musical y la creatividad, ¿sí? Entonces, cuando alguien tiene muy desarrollado ese hemisferio derecho, pues tendrá mucha más facilidad para este tipo de componentes que acabo pues de mencionar. Y el hemisferio izquierdo hace parte del racionamiento, lenguaje hablado y escrito, habilidad científica y numérica, ¿sí? Es mucho más racional, ¿cierto? Entonces yo tengo que tratar de identificar esas bases biológicas con las que yo vengo, con las que yo nací, con las que yo crecí, con las que yo me desarrollé pues a través de los años. Es importante también subrayar y contarles una pregunta pues que nos hacen en la actividad, y es cómo se puede dar el aprendizaje a través de un ejemplo, ¿sí? Tanto en un adulto como en un niño, y a través de mis lecturas y mi investigación que realicé sobre este tema, pues tengo un ejemplo que quise pues dar, y es que hago la introducción con que la edad es determinante
cada uno aprende de una moda y formas distintas, ¿sí? Independiente pues el tipo de edad, y obviamente si tiene una relación directa, si yo soy niño, si yo soy adulto, aprendo de una manera diferente. La mente del niño capta con mucha más facilidad cualquier tipo de estímulo, ¿sí? Está hecho para imitar sin miedos ni complejos, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con los adultos, que sí tenemos complejos, y tenemos miedos, y tenemos esos obstáculos mentales que nos permiten limitarnos mucho más, no solamente pues al tema de no de conocimiento, porque lo tomamos con mucha más responsabilidad, sino con el tema de cuando nos tenemos que aventurar algún tema de que nos tenemos que arriesgar. Entonces mi ejemplo radica en el tema de la música, ¿sí? Entonces al enseñarle y explicarle a los niños nos vemos obligados a utilizar herramientas, ¿sí? Como juegos, dibujos, herramientas que le permitan al niño tener una conceptualización mucho más creativa y artística de lo que le estamos enseñando y de lo que él está aprendiendo, para que comprenda los aspectos más complejos del aprendizaje, ¿cierto? Porque finalmente pues ellos son niños. Las explicaciones a veces pueden obviarse en pos a la demostración, ya que, como le dije anteriormente, los niños no sufren complejos, ¿sí? Entonces ellos se aventuran mucho más al tema de la experiencia. Con respecto al adulto, el adulto comprende más fácilmente los conceptos abstractos del aprendizaje, ¿cierto? Porque ya los tenemos más racionalizados, más radicados en nuestro interior, y por eso tomamos mucho más serio el aprendizaje. El adulto se tensiona y llega a la frustración al no lograr realizar el aprendizaje emitido. Entonces, pues para mí, eso es un ejemplo entre la diferencia, por ejemplo, en el tema artístico y musical, de un niño hacia un adulto. Bueno, también en la actividad pues nos piden dar un ejemplo donde expongamos cómo se da el aprendizaje en los contextos educativos preescolar, primaria, secundaria, tema de universidad, formales e informales. Entonces, pues voy a hacer un recuento de acuerdo pues a mis lecturas e investigaciones, que fue lo que logré entender, comprender y subrayar de estos temas pues que nos está pidiendo la actividad. Bueno, el aprendizaje preescolar, durante este periodo se lleva a cabo el aprendizaje de los niños casi sin esfuerzo, ¿cierto? Porque ellos van a jugar, a aprender, a interactuar, a agruparse, aprender a través de un animal, de un dibujo, de la naturaleza. Entonces, pues es mucho más natural y sin esfuerzo este tipo pues de aprendizaje que se da en el tema pues preescolar. En el tema de primaria pues resalto que es importante pues los recursos de los docentes, ¿cierto? De la manera como vamos a utilizar esas herramientas para intentar llegar al niño adolescente de una manera pues mucho más práctica, ¿cierto? Como el pizarrón, los videos, las ayudas tecnológicas. Con ellos ya se empieza a adaptar el tipo de enseñanza de evaluaciones, trabajo individual, grupal y entre otros. Ya en el tema de la secundaria, el estudiante ya tiene mayor responsabilidad y unas bases más firmes del aprendizaje obtenido durante la primaria, ¿sí? Entonces ya empieza a ser un poco más adulto y empieza ya a coger mucho más responsabilidad sobre este tema. El estudiante en la secundaria se puede autoevaluar, ¿sí? Entonces puede ya utiliza el tema de autoevaluación, puede apoyar a otros compañeros en el tema de aprendizaje, ¿cierto? Ya como docente podemos, inclusive cuando decimos tú le vas a servir de monitor a este estudiante porque pues de pronto tus capacidades
de aprendizaje son mucho más desarrolladas, y tu compañero necesita pues como ese apoyo. Ya en el tema de la universidad, pues ya es un tema un poco más avanzado. Es un proceso mediado por el lenguaje y las emociones. Y aquí cabe resaltar que el tema de autoridad, ¿sí?, tiene poco o ningún impacto. Ya el tema y el proceso se hace es más motivacional, más autodidáctico, más de autoevaluación, más de metodologías de aprendizaje basado en retos, sí, que como lo aprendimos en la primera o segunda semana, no recuerdo. Autonomía, autosuficiencia y mayor capacidad de análisis y responsabilidad, porque el estudiante ya se va llevando pues una idea de para dónde va, ¿sí? Vemos que en la primaria y en la secundaria el estudiante va más por la nota, por pasar el año, por no quedarse en alguna materia. Ya vemos el tema de universidad, a mi análisis personal, que es un tema más de voy por un objetivo y una meta. Voy por este tema, por esta profesión, porque quiero tal y tal cosa. Ya es un aprendizaje más racionalizado en cuestión personal, laboral y profesional. Y de esta manera pues se va desarrollando como ese campo de la responsabilidad, la motivación, qué es lo que voy a hacer para lograr esto, y ya el estudiante ya el docente no tiene que estar tanto haga porque no vino, porque no responde, sino que ya es más de autonomía del estudiante. Para mí las ventajas, pues más que unas ventajas es una reflexión, que a medida que el estudiante va evolucionando en la escala de la academia, por así decirlo, su nivel de conocimiento va creciendo, ¿cierto? Porque son etapas. Entonces, en la preescolar, la primaria, la secundaria, la universitaria, la informal o la informal, para mí pues son ciclos y son etapas que el niño, adolescente y adulto y estudiante va avanzando pues hacia su crecimiento tanto laboral como profesional y personal. Y el estudiante se vuelve más autosuficiente, como lo decía anteriormente, y ya va tras un objetivo y una meta, ¿cierto? A medida que va avanzando su edad, va tras un objetivo y una meta, ya no tanto tras una nota, como por así decirlo. Y la desventaja para mí son que en los primeros ciclos, ejemplo pues primaria y secundaria, el estudiante requiere mayor atención, mayor acompañamiento. No es que sea una desventaja muy importante, como por decirlo así, sino que pues es de subrayar que el estudiante tiene mucho por parte del docente, para que él esté ahí preguntándole por qué no vino, por qué no hizo, por qué no aprendió, por qué no quiere, por qué está desmotivado, ¿cierto? Entonces, para mí la ventaja y la desventaja entre esos ciclos de formación desde el preescolar hasta la etapa universitaria va en relación con que el estudiante se va volviendo más autónomo y más autosuficiente, y que en las primeras etapas de la academia pues el estudiante requiere muchísima más atención, muchísimo más acompañamiento. Para mí no tiene ese nivel de motivación, porque vuelvo y les digo, va tras una nota, pasar una materia, que el profesor no me regaña, y ya cuando estamos a nivel de universidad vamos tras un objetivo y una meta. Les agradezco muchísimo la atención hacia este tema pues de vital importancia para el tema de formación y educación para los docentes y el estudiante. Y este video va dirigido a todos los universitarios que van tras una meta y un logro en su vida y que están extrayendo todo ese conocimiento de sus docentes para poder lograrlo. Muchísimas gracias y buen día.